Ya a esta altura probablemente no se dice feliz año, pero este es el primer episodio de este 2024. Bastante tardío, así que hola, ¿qué tal? Una vez más la Sala de Pedro Podcast, por acá Pedro Llobet. Este es mi podcast principal, digo esto a modo de publicidad, tengo el extra semanal, mi podcast alterno. Ahí sí que son cápsulas informativas y de opinión. Bueno, a lo mejor opiniones que nadie pidió o escucha, pero al final de cuentas es mi podcast. Porque si tú quieres tener un podcast, te dejo en la descripción de este episodio la guía para comenzar un podcast low cost. Eso sí, esta guía está actualizada, bastante resumida. Tienes que leer un poquito, no es una lectura densa, pero te servirá de mucho. Ahora, ¿los infocomerciales llegaron para quedarse o robarse la plata de los jubilados? Bueno, no a los nuestros. Tal vez a esas personas mayores de otros países que no saben qué hacer con la tarjeta de crédito. Y cada vez que veía en el cable algún programa, cuando se pudo usar este servicio, porque antes tener cable era algo un poco costoso, al menos en mi caso fue así, el cable llegó algo tarde, pero ni soñar con la parabólica inmensa sobre el techo de la casa, eso sí era de ricos. Pero cuando en los 90 se populariza el sistema de cable, obviamente llegan en cantidades industriales canales internacionales de todo tipo, pero había algo totalmente nuevo, los infocomerciales. No era la publicidad de 20 o 30 segundos a la que estamos acostumbrados a ver, era mínimo 15 minutos de narraciones bastante inverosímiles y situaciones casi que imposibles dentro de cualquier contexto. Gente que no sabía cortar pan con un cuchillo, dolores de espaldas por levantar un bloque, caminatas con dolor de rodillas por no usar las plantillas adecuadas, un extractor de jugo que podía moler piedras. Imagínense una cantidad de artilugios, pero repotenciados de alguna manera ilógica e innecesaria. Esos infocomerciales se llamaban así como en TV y todo era muy ridículo, ya que pretendían venderte cualquier cosa que hacía una tarea del hogar en la mayoría de los casos, pero mejorada supuestamente. El primer ejemplo que yo vi fueron los cuchillos Ginsu 2000, eran unos cuchillos que hacían una alegoría a las espadas samuráis y que prácticamente esos cuchillos eran forjados por maestros japoneses para que pudieras cortar con precisión esos pancitos. Llegué a ver esos cuchillos en varias casas y bueno, nada del otro mundo. Entonces los infos comerciales para nuestra sociedad fueron como una mentira que disfrazaban productos prácticamente innecesarios y en muchos casos inservibles, porque más de uno se llevó un chasco comprando a crédito algunos de estos productos. De hecho, llegó a existir la tienda así como en TV en algunos estados venezolanos y era una manera de poder probar el producto en tienda y no sentirse timado, a pesar de que en la mayoría de los casos funcionaban en tienda, pero en nuestras casas no. Qué irónico, ¿no? Y claro, fundamentalmente esto tiene un público nicho que, junto con un marketing bastante exagerado, iba destinado a ese público, pero creo que dentro de nuestra ingenuidad no funcionó para nada bien, pues la gente, creo, a mi parecer, estaba bastante clara al respecto. Por tanto, los infocomerciales, aunque fueron algo totalmente nuevo y fastidioso para nosotros, en la actualidad no sabría decir por qué sigue en vigencia este tipo de venta. Imagino que de alguna manera alguien siempre cae y pensar que se está solucionando su vida con estas plantillas milagrosas, compra uno y lleva dos, pero si llamas en los próximos 5 minutos llevas 12 pares para toda la familia, pura basura. Lo que me lleva al segundo tema, que es la música pirateada. Y aunque he hablado un poquito de ese tema en episodios anteriores, como el número 4 con mi amiga Shirley Malavé y en el extra semanal el número 10, donde le dedico un episodio completo a Napster, tampoco es que profundizo mucho. No lo voy a hacer fastidioso, pero es realmente una época trascendental en la vida de todos los que vivimos el nacimiento del internet. Por supuesto que la piratería no empezó con el internet, todo esto se remonta a la era predigital, cuando los cassettes y los discos de vinilo eran el formato que predominaba para la música grabada, que generalmente eran copias no autorizadas de cassette, ya que el grabar una copia de vinil sí que era bastante más complejo, aunque durante los años 50, en plena Unión Soviética, se evidenció el sistema de piratería musical más eficiente respecto a la música en vinilo, que fue los discos costillas. La primera vez que escuchas esto, se escucha realmente medio raro, pero se refiere a copias de discos de vinil hechos a partir de una radiografía y que generalmente eran de algún paciente. Una de esas primeras copias eran los rayos X de alguien que tendría quizás las costillas rotas y justamente eso se veía en la placa que ahora era musical, y de ahí su nombre. Esto se vio muchísimo en Rusia durante esa época donde la represión ideológica se aplicaba a toda la información que provenía de la cultura occidental, incluyendo su música. Por tanto, esta fue una de las maneras de saltarse esta prohibición y por supuesto penado con cárcel y diferentes humillaciones si eras descubierto distribuyendo este tipo de material. Les voy a dejar en la descripción de este episodio un artículo que hice para el blog de mi web industriavisual.com y la historia está bastante entretenida si quieres ver más referencias. Ahora, volviendo al tema de la piratería de cassette, que era lo más fácil y económico de copiar desde su producción en los 60, la piratería se intensificó más con la llegada del CD.
El CD ofrecía fidelidad, de hecho hoy día la sigue ofreciendo. Es un formato muy práctico y realmente novedoso, pero ya añadiéndole la llegada de internet durante los 90 y casi que enseguida de Napster, vino un problema mucho más grande, al menos para las discográficas, porque para el usuario final era genial poder descargar música gratis de prácticamente cualquier artista. Napster fue lanzado en 1999, fue uno de los primeros servicios de intercambio de archivos de música digital basado en el intercambio de información P2P. Su objetivo era compartir información comenzando con los archivos MP3, pero no pudo llegar a mucho más por las múltiples demandas de artistas y diferentes discográficas. Lo que sí es que Napster fue precursor de la piratería del siglo XXI y desde luego que revolucionó la forma en que la gente accedía y compartía música. Pero claro, la piratería musical sigue en avance. De hecho, ahora se hace el uso de servicios de stream ripping, que se refiere a la técnica de descargar o copiar el audio de un archivo de música mientras se está transmitiendo. Generalmente esto se hace desde un servicio de streaming en línea, y el aumento de estos servicios de stream ripping ha ocurrido debido a que la tecnología permitió que sea fácilmente accesible. Entonces los usuarios obtienen su música sin tener que pagar por ello. Sin embargo, en los últimos años la piratería ha ido perdiendo poder debido a una combinación de medidas y cambios en la percepción de la piratería, que se ha hecho más evidente el impacto negativo que tiene en la industria de la música, pero en sí a los artistas independientes. Con esto finalizo, no sin antes por supuesto de darte las buenas recomendaciones musicales que son Marmot, Deadland, Gary Newman, Daisy Granade, Verité, Ari Stallone, Monkey Free y Speedy Bob. Como siempre, si quieres trabajar conmigo, contratar mis servicios o alguna asesoría, puedes contactarme a través de Instagram o Twitter por mis cuentas Pedro Jovec e Industria Visual. ¿Quieres ver qué hago? Visita mi página web industriavisual.com. ¿Quieres alguno de mis diseños en franelas, suéteres, tazas, cojines o padmouth? Puedes visitar mis perfiles en TeePublic y Redbubble respectivamente, y si esa opción no te parece porque es muy caro, se tarda mucho o no te cuadra, yo te cedo a precio de panas cualquiera de mis diseños, pero eso sí, tú gestionas dónde hacer tu impresión para tu merch. Nos vemos a la próxima. Chao.